Hola chicos, bienvenidos a Vegan from Scratch. El día de hoy tendremos una receta muy sencilla, pero que les facilitará la vida vegana. Últimamente me ha interesado mucho la comida coreana. Y hay un ingrediente que me intriga muchísimo en convertirlo en vegano: salsa de pescado. ¿Y cómo lo hacemos los veganos? Hoy lo averiguaremos. Vegan from Scratch. Esta salsa de pescado suele tener un sabor muy fuerte a marisco, pero nosotros los veganos no consumimos nada de eso. Así es que utilizaremos algo diferente. Utilizaremos alga de mar. Esta salsa suele tener un sabor muy fuerte debido a su origen, pero nosotros utilizaremos un sustituto. Y como siempre nos iremos hacia atrás, a lo que comen los animales. Lo primero que vamos a necesitar es una licuadora y un poco de alga. En esta ocasión yo estoy utilizando wakame, pero puedes utilizar cualquier tipo de alga. Puede ser nori, que es la de sushi, o cualquier otro tipo de alga que encuentres. Lo importante es que sepa a marisco. Obviamente yo estoy utilizando esta, que tiene una concentración más fuerte de sabor, por lo mismo de la salsa. Necesitamos la licuadora porque necesitamos triturar el alga. Para esta receta no importa la cantidad que utilices, lo importante es que puedan triturarlo todo. Entonces si pones una cantidad muy pequeña, no se va a licuar. Lo bueno es que puedes hacer mucho y tenerlo para después. Lo puedes utilizar para diferentes recetas, para sopas, ensaladas o cualquier platillo que consideres que necesite un sabor a alga. Así es que licuaremos. Recuerden, como el alga está seca, va a tardar un poco en triturarse. Esta alga tiene minerales como el calcio y el yodo. Así, también aporta vitaminas del complejo B y sobre todo ácido fólico. Recuerden no abrirlo tan rápido porque el polvo puede salir. Y todavía le falta. Cuando vean que empiezas a tener un polvito muy fino, es que ya mero está. Pero no creo que quede tan fino, a menos de que tengas una licuadora de fuerza. Y cuidado con el polvito, que no esté de macha. Más o menos. Así es que pasaremos el polvo a un trastecito para que lo utilicen después. Esto es lo que tenemos. Ahora que tenemos el polvo de alga, comencemos con la receta. Necesitamos una jarra vacía donde podamos hacer nuestra salsa. Una cucharadita de alga de wakame es lo primero que empezaremos. Y esto lo podemos usar para después. Necesitaremos 2 cucharadas de azúcar. En este caso yo estoy usando mascabada porque es mi preferida. Luego utilizaremos una cucharadita igual de sal. Yo estoy utilizando sal de mar. Esta sal de mar tiene igual un sabor un poquito a alga, pero por lo general puedes usar cualquier tipo de sal. Luego lo siguiente que utilizaremos es vinagre de arroz. Puedes utilizar cualquier tipo de vinagre, pero en definitivo el vinagre de arroz es un sabor más asiático, así es que es mi preferido. Usaremos una cucharada. Y por último tenemos salsa soya, utilizaremos 2 cucharadas. Y por último, 3/4 de taza de agua purificada. Esta simplemente la añadiremos y ya está. Trata de calcular que tu recipiente sea más grande que tu cantidad de agua, porque es el ingrediente que más lleva. Y ya para finalizar, lo taparemos y lo sacudimos.
Esta receta sabe mejor si la pones en el refri por toda la noche y la utilizas al día siguiente. Igual dura algunas semanas en el refri, así es que no tengas miedo de usarla. Recuerden que pueden utilizar esta salsa de pescado en nuestro video pasado de kimchi y pronto tendremos una receta de una ensalada Thai que utiliza este ingrediente. Así es que no se lo pueden perder. Los esperamos. Nos encantaría saber cómo utilizas tú la salsa de pescado. Ponlo en los comentarios para que sepamos y nos inspire un poquito más. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y darle like a nuestro video. Hasta luego. Vegan from scratch. Ultima. We do.